Ayer os había planteado este ejercicio, que era, ¿no?, si tenemos una distribución esférica y maciza de carga eléctrica de radio R mayúscula, pero que no es uniforme a diferencia de lo que hemos discutido. Nos dicen como datos cómo es la densidad volumétrica de carga. Es lineal, crece linealmente con el radio desde 0 hasta valor máximo, según esta expresión que tenemos por aquí, ¿no? Y por supuesto, entonces, en puntos fuera de esa esfera, pues la densidad es... No hay carga, la densidad volumétrica es 0. Nos piden determinar el campo eléctrico en todos los puntos del espacio en función de los datos, de los parámetros del problema, de lambda, la constante, esta lambda, del radio de la esfera, de la permitividad, del espacio libre y, naturalmente, de la distancia, el punto considerado, en qué punto ya que tiene simetría esférica el problema, pues únicamente va a depender la magnitud del campo eléctrico de a qué distancia, si situamos el origen de coordenadas en el centro de la esfera, pues de la distancia al centro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos esto y vamos a aplicar, porque este era un problema en el cual podíamos aplicar la ley de Gauss. La ley de Gauss, para poder llegar, que siempre es válida, en eso insisto mucho, porque hay problemas en los cuales uno dice, aquí no se puede aplicar la ley de Gauss, no se puede. No quiere decir esa frase que no sea cierta, sino simplemente que no te puede contestar o no te puede dar lo que tú quieres, que es el campo eléctrico electrostático. Campo electrostático. Entonces, en este problema tenemos dos regiones, ¿no?, puntos fuera, puntos dentro de la esfera, y tendremos que contestar entonces, pues, y dentro. Ya sabemos por la simetría del problema que tanto dentro como fuera la dirección va a ser radial, ¿de acuerdo? Y lo que necesitamos es saber la magnitud. ¿De acuerdo? Muy bien, es decir, que vamos a tener aquí, pues, un fuera y aquí un dentro. Bien. Para puntos fuera no va a cambiar nada respecto a lo que habíamos hecho para una esfera maciza de carga uniforme. Va a ser, ya que no hemos cambiado la simetría, el problema va a ser el campo eléctrico fuera igual al campo eléctrico de una carga puntual situada en el origen de coordenadas, y la carga va a ser igual a toda la carga de la esfera. Ahí radica, en todo caso, en puntos fuera, cuál es la dificultad, que es hallar cómo es la carga total. A nosotros nos están diciendo que ρ es lambda por R, por supuesto en unidades lambda en el sistema internacional. Si esto es coulombios por metro cúbico y esto es en metros, pues naturalmente lambda será coulombios dividido por metros sobre cuarta. Eso para tener un poco de idea de cómo los tiros también. Muy bien. De acuerdo en lo que he dicho, en lo de puntos fuera, y si no, pues uno coge y aplica la ley de Gauss cogiendo una superficie imaginaria, una superficie gaussiana imaginaria, de forma esférica, ¿no? Entonces calculamos el flujo, tendríamos, pues, ya que en magnitud va a ser igual sobre todos los puntos de la superficie esférica, de radio R minúscula, pues, ¿no? Y esto tiene que ser igual por la ley de Gauss. El Q dentro de esa, vamos a poner, el Q dentro de esa superficie, que es la carga total, de la esfera,
divide por epsilon sub 0. Es decir, va a depender de R. R, pues tendremos bien, problema entonces, hay que calcular la carga neta. Tenemos que hallar la carga total de la esfera. Teniendo en cuenta que nos dan este dato. Y a ver, entonces densidad volumétrica. ¿Cómo hallo yo la carga total? Si fuese uniforme, es decir, la misma densidad en todos los puntos dentro de la esfera, pues evidentemente es tan simple como multiplicar la densidad por el volumen. Pero en este caso, ¿se puede hacer eso? No. Ya os podéis dar cuenta, ¿no?, de lo que he visto desde ayer hasta hoy un montón de veces. Es decir, que si uno se coge lambda por R y dice, pues el volumen de la esfera es 4/3 de pi R al cubo, pero ¿qué R aquí? ¿Cero? No, eso sería cero, ¿no? Ninguna carga, evidentemente eso no puede. R mayúscula también está mal, porque esa sería la densidad máxima que tiene, es decir, que no le queda a uno más remedio que cogerse cuál es la densidad volumétrica de carga. Esto tiene un valor en cada punto del espacio, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú coges un volumen infinitesimal alrededor de ese punto, diferencial de V, ¿no?, tendrás una carga diferencial de Q. Rho, naturalmente, es. Eso quiere decir que si la carga total va a ser la suma de todas esas cargas infinitesimales, ¿en qué volumen? En la esfera que nos están diciendo, pues tendremos ρ por diferencial de V, ¿no?, sobre la esfera. Una tripleta. ¿De acuerdo? Y ahora, a ver cómo ponemos esta integral de volumen. A ver. Naturalmente, aquí lo que debe hacer uno es coger, lo que debe. Puede uno coger el tipo de coordenadas que quiera. Cartesianas, si uno desea, como os dije el otro día, y que vieseis como, en ese caso, los límites de integración. Si uno utiliza coordenadas cartesianas, pues no es lo más agradable. Pero si uno coge coordenadas en coordenadas polares esféricas, como ya os hice en clase, entonces este volumen infinitesimal, diferencial de V, ¿cómo se puede expresar? R cuadrado, seno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi, diferencial de R. Ahí lo tienes. Ahí está el jacobiano. Precisamente. R cuadrado, seno de tita, diferencial de phi, diferencial de R. La diferencia entre decir, uno puede coger y poner el automático, como vuestro compañero ha puesto ahí, pero que conste que no lo he visto en ninguno de los ejercicios, ¿eh? Hombre, he ido deprisa, pero no había tampoco mucho donde mirar, o sea que, salvo que a riesgo de que me equivoque, ya digo, por la rapidez, no me llamó la atención que ninguno me dijese pues el jacobiano ni nada de eso. A mí me parece muy bien, me parece mejor, desde mi punto de vista, pensar cómo es el volumen infinitesimal. Y eso te da precisamente el jacobiano, lo que tú buscabas. Pero cualquiera de las dos maneras me parece bien, siempre y cuando uno sepa expresar una cosa tan importante como el volumen en coordenadas polares esféricas.
un volumen infinitesimal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces tendríamos aquí ρ, ρ tenemos lambda por R, ¿no? Y tendríamos aquí el diferencial de V, R cuadrado, seno de tita, diferencial de tita, diferencial de R. ¿Bueno? Y los límites de integración, pues tendríamos, pues para phi sería desde phi igual a 0, recordando, aquí lo estoy grabando, no lo estoy diciendo, es la forma estándar de las coordenadas polares esféricas, θ con respecto a z, x, y no digo porque si lo subo a lo mejor pues habrá gente que no estaba en esta clase y no lo entienda. θ, phi es el ángulo con el eje x de la proyección, ¿no? Y r pues es la distancia al origen de coordenadas. Esa es la forma estándar. Entonces tendríamos aquí en phi, que estamos barriendo desde 0 hasta 2pi, en θ, como barremos desde 0 hasta pi, y en r, pues desde 0 hasta r mayúscula, que es el radio de la esfera. Naturalmente la integral en phi es inmediata, ya veis que aquí solo tenemos, es decir, que tenemos un 2pi. Luego tenemos la integral en θ, que esa también es muy sencilla, que nos da otro factor 2, es decir, que nos va a quedar 4pi r al cuadrado. Es decir, la última integral va a ser lambda r 4pi r cuadrado diferencial de r. 1 ya simplemente desde r igual a 0 hasta r igual a r mayúscula. Uno podría haberse dado cuenta de que tenía que ser así, es decir, haberse ahorrado ya directamente dos son inmediatas, pero dos integrales en θ y phi, pues pensando en cómo puede dividir la esfera esta de carga ¿no? Es decir, todos los puntos que se encuentran a la misma distancia tienen la misma densidad. Entonces uno puede considerar la esfera como suma de casquetes esféricos de radio, el casquete, perdón, de radio R y espesor diferencial de R. El volumen, entonces, de todo este casquete esférico es en 3 dimensiones, hay que pensarlo, ¿no? Pues es, uno dice, la superficie de esa superficie esférica, ¿no? 4pi r al cuadrado por el espesor, que es diferencial de R, que es infinitesimal. Eso sería el volumen infinitesimal. El volumen total, naturalmente, es integrar todo eso. Como teníamos que Q iba a ser, es decir, que es otra forma de ponerlo lo mismo, equivalente. ¿No entendéis lo que estoy diciendo? En vez de ir empezando con una triple integral, simplemente ya directamente con una sola integral en R. Tendríamos aquí ρ, que era lambda R, por 4pi r al cuadrado diferencial de R desde R igual a 0 hasta R igual a R, y esto está chupado. Tenemos aquí lambda, tenemos 4pi lambda, pi que sale fuera de la integral, r al cubo diferencial de r desde r hasta r, eso es un cuarto, es decir que tenemos 4pi lambda, un cuarto de r a la cuarta. 4 y el 4 se me va, y lo que me queda es pi lambda r a la cuarta, es la carga total. De la esfera. Cogemos el ordenador. Esta es una integral muy sencilla, pero imaginaos que no fuese tan sencillo. Pues vamos a ir ya aprendiendo cómo podemos hacer esas integrales. Lo primero, vamos a definir la región del espacio donde tenemos K, donde queremos integrar, por así decirlo. ¿De acuerdo?
Voy a llamarle reg a esa región. Hay diferentes, si vais a la documentación y vais a geometría, pues hay diferentes maneras. O sea, esto que os voy a enseñar con este ejemplo tan sencillo es muy útil, muy útil. Para integrar, para resolver ecuaciones diferenciales, para representar, para muchas cosas diferentes. En el caso particular, para nuestro problema, pues también nos puede resultar útil. Entonces, lo primero es definir cuál es la región. Hombre, con esta forma tan sencilla podemos ya simplemente, ya veis aquí, ¿no? En regiones especiales, es decir, que ya están definidas, formas sencillas de... Lo mismo que si uno está pensando líneas, cubos, región, puede ser en 1, 2 y 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Pues uno puede formar regiones a partir de estos elementos. ¿De acuerdo? O sea que yo aquí, por ejemplo, me podía haber cogido ya... Hay que tener cuidado entre la diferencia entre en el inglés ball, que es la esfera maciza, y la superficie esférica, que es esfera. Aquí lo tenéis, por aquí. ¿Dónde lo tenemos? Aquí, ¿lo veis? Aquí tenemos. O sea, hay que tener en eso cuidado en cuál escoge una, en cuál escogemos, si es esfera maciza o no es una esfera maciza, sino solamente la superficie esférica. ¿De acuerdo? También lo podríamos hacer, lo voy a escribir si queréis ahora, como dando una fórmula, es muy fácil, ¿no? Pues x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual al radio al cuadrado de esa esfera. O incluso podría parametrizar esa región. Bueno, en este caso tan sencillo. Correcto, sí, simplemente sería... Si es... no quiero utilizar mayúsculas, ¿sabéis cómo lo estoy ubicando? Y no quiero utilizar R minúscula porque eso me va a dar como es la distancia al origen, sino que estoy diciendo que el radio de la esfera pues, es R. Fijaos que no estoy utilizando ningún número. Eso quiere decir que si yo intentase representar ahora esto, evidentemente no me va a hacer nada. Sí me lo haría si yo pusiese aquí, por ejemplo, ¿no? Radio 1, que para eso es muy sencillo escribirlo, no sé, digamos por defecto, de radio 1 sería esto. Perdón, estamos en 3 dimensiones. Radio plot es para 2 dimensiones, ¿lo veis? Bueno, uno dice que no hay ninguna diferencia con graphics. Efectivamente sirve para las dos cosas, para definir la región. ¿Vale? Muy bien. Y ahora, ¿qué necesitábamos? Hacer la integral, ¿no? Vamos a intentar la exacta, integral. ¿Y ahora qué es lo que teníamos? Teníamos la densidad por el volumen infinitesimal. La densidad pues era lambda por R. Fijaos, esta función integral la tengo que expresar en coordenadas cartesianas. Es decir, que R, ¿qué será? X al cuadrado, ¿no? Más Y al cuadrado. Uy. Z al cuadrado. Todo ello elevado a 1/2 o la raíz cuadrada. Eso es lambda por R. ¿Algún problema? Y ahora viene el diferencial de X, diferencial de Z. Uno diría, entonces lo estás haciendo con la máquina con coordenadas cartesianas. Tendrás la dificultad en poner los límites de integración. Ahí es donde viene ahora el juego. Efectivamente, si yo quisiese expresarlo, los límites de integración explícitamente, pues tendría que meditarlo, pensarlo y los escribiría. Pero ahora veréis qué sencillo va a ser. Es decir, le integra eso en todos los puntos que se encuentran dentro de la esfera. Perteneciente, fijaos, perteneciente
sea, es una función. ¿Perteneciente a qué? Bueno, había puesto aquí, o sea, en este caso pongo array, ¿no? Tenemos aquí. Ahí lo tengo. Cuidado porque ahí el radio es 1, ¿eh? Fijaos que he cambiado aquí no rec. ¿Veis? Escape. Y ahora es una función, como todo, vamos. Lo que pasa es que eso es más, es decir, más agradable escribirlo, ¿no? Que parece como si escribiese esa mano. ¿De acuerdo? Y uno dice, bueno, a lo mejor esto ha salido vamos a hacerlo a ver si es capaz con la región genérica con el radio RE. Bueno, en vez de renombrar, pues podría ponerlo aquí mismo. 0,0,0, ahí lo tenéis. Bueno, como no sabe la máquina que R es real, pues ya veis que está diciéndome ¿no? El resultado es, cuando una condición es esto, siempre que R sea mayor que 0. Bueno, se lo podía haber puesto. Darle alguna información acerca de R, que es el radio, ¿no? Pero fijaos que esta integral no es numérica, ¿eh? Es exacta. Por supuesto, esto también funcionaría con integrales numéricas siempre que R fuese un número. Que yo puedo aquí poner en integrate, efectivamente. Ya aquí esto no puede... Vamos a arrojarnos esta expresión. Y por supuesto lambda tendría que tener algún valor. No puedo poner lambda porque es una letra, no tiene valor numérico. Vamos a poner como si fuese 1. Y esto fuese. Si no lo sustituyes por números no te saldría nada. Hombre, esto es una integral numérica. Todo tiene que tener valores numéricos, no puede ser una expresión genérica. Esa es la diferencia entre esta y esta. O sea, ¿cómo vas a integrar numéricamente? Es decir, que te dé un número si le estás diciendo lambda. ¿Lambda qué número es? Es lo primero que te va a decir. ¿Cuál es el radio de la esfera? Si no le dices para un radio determinado. Bueno, aquí no habría ningún problema. Por ejemplo, fijaos en que fuese otra región. Imaginaos que en vez de aquí... ¿Habéis visto? Ahora estoy integrando en la esfera de radio unidad, pero cuyo centro se encuentra en 0, 1, 0. ¿Habéis visto qué cómodo es? O sea, ahí es simplemente defines la región y le dices, bueno, pues integra sobre esa región. Es decir, que ahí los límites de integración están implícitos aquí en decir dónde estás integrando, vale para regiones en 1, 2, 3 y en más dimensiones, dependiendo de cómo sea el objeto. Si nosotros, imaginaos que hubiese querido, es una región más difícil. Por ejemplo, a ver una que tengo siempre guardada. Imaginaos esta región. Esto es un corazón. Pero la fórmula que da el corazón es todo esto. Son todos los puntos que cumplen que x al cuadrado más 9 cuartos por y al cuadrado más z al cuadrado menos 1, todo ello elevado al cubo, menos x cuadrado por z al cubo, menos 9 ochentavos de y al cuadrado por z al cubo es menor o igual que 0. Ya tenéis la fórmula del amor. ¿De acuerdo? Entonces se puede jugar con esto.
¿Veis cómo ahí también hay region plot? Incluso sobre la superficie puedo, este soy yo, ¿no? Una foto sobre esa región y puedo hacer diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, el volumen. Es decir, defines la región y empiezas a hacer cálculos. Esto lo muestro para decir, hombre, tan fácil no. En nuestro caso, aquí pues sería muy sencillo. Decir, pues por ejemplo, ¿no? Voy a decirle... ¿no? Lo que voy a utilizar para definir la región es decirle cuál es la condición y en qué coordenadas y liquidar. O sea que en nuestro caso sería, pues, me voy a coger todo esto. Lo copio porque así voy más rápido, ¿no? Que sea menor, menor o igual que 1. ¿No? Y esto para x, y. Aquí está, cuidado, está discretizando en el dibujo, ¿eh? Esta es la fórmula exacta, pero aquí le podría decir, creo que con plot points podría, creo que puedo verificar. ¿Lo veis? Bueno, naturalmente es la misma región que el otro y podría haber hecho aquí en vez de... O sea que es muy común, utilizaré más. O sea, esto es simplemente... Si tienes regiones más complicadas, pues o bien tienes la fórmula o bien tienes los elementos y puedes combinarlos. Fijaos. Bueno, incluso lo puedo hacer de manera discreta ya aquí. Aquí hay ejemplos muy bonitos. A ver si había algún ejemplo. Por ahí hay alguno más bonito que todos estos, pero bueno. Se pueden combinar, hacer operaciones, como veis aquí. Regiones derivadas, suma, es decir, la intersección, la unión, etcétera, etcétera. Todas esas operaciones se pueden hacer. Vale. Genial, entonces podía haber hecho esto y haber llegado, ¿no? Hice bien la integral. Lambda pi por r al cuadrado, perdón, por r a la cuarta potencia, eso es lo que nos sale. Es decir, que nos quedaría el campo eléctrico fuera, nos quedaría, si fuera, tendríamos entonces, dijimos que en función de epsilon sub 0, ¿no? Pues entonces teníamos 1 por 4pi, epsilon sub 0, aquí toda la carga, pi, lambda, r a la cuarta, por vector unitario. Muy bien, nos queda puntos dentro. ¿Alguna duda sobre eso? O sea que he intentado hacerlo a mano, se hace muy rápido, pero bueno, ya en este momento quise utilizar cómo podríamos hacerlo si únicamente sin pensar cómo se hacen las integrales, sino simplemente numérica, de forma numérica o con ayuda del ordenador. O de manera simbólica con ayuda del ordenador. Puntos, ¿cómo es el campo para puntos dentro de la esfera? Así que ahora tenemos aquí la esfera no uniforme de carga
y ahora queremos calcular el campo, pues punto por aquí dentro a una distancia R, es decir, que me voy a escoger una superficie gaussiana esférica que se aproveche uno de la simetría del problema, es decir, una esfera. Tenemos ahí. Y lo que tendríamos, entonces sería lo siguiente, tendríamos aquí. La ley de Gauss me dice que el flujo a través de esa esfera, ¿no?, por diferencial de S, pues tiene que ser igual a la carga dentro de la superficie gaussiana dividida por epsilon sub 0. Aquí, naturalmente, al ser la superficie esférica de menor radio que R mayúscula, no está escogiendo toda la carga, solo una parte de la carga. Bueno, esto, naturalmente, lo que nos va a dar es, por la simetría del problema, lo que nos va a decir es fuera por, y ahora lo que tenemos aquí es 4pi, como es el área de la superficie. 4pi R minúscula al cuadrado, lo mismo que antes, Q dentro de la superficie gaussiana, dentro de S, divide por epsilon sub 0. Dentro de esta es superficie gaussiana. ¿Perdón? Hoy fuera no, dentro, perdón. Gracias. Estamos aquí dentro. Perdón. Gracias. Eso quiere decir que tendremos aquí Q dentro de S divide por es decir, que lo que tenemos que calcular otra vez es Q dentro de S. Es una esfera de radio R minúscula. Haciendo de manera similar a como lo hacía antes para toda la esfera, será, ¿no?, la suma en esa, dentro de S, en este volumen encerrado por esa superficie S. Eso quiere decir que aquí lo que tendremos será dentro de S, ρ diferencial de V, es decir, me voy a otra pantalla. Tendremos entonces lo siguiente. Rho, ¿cuánto era? Lambda por R. Y diferencial de V, 4pi R al cuadrado, diferencial de R. Desde R igual a 0 hasta R igual a R. ¿De acuerdo? Perdón, desde R igual a R. Desde 0 hasta el radio genérico R. Estábamos integrando hasta R minúscula, no hasta R mayúscula. Es decir, que aquí lo que tendremos otra vez será, fijaos, ¿perdón? Que no entiendo por qué no es R. Aquí tengo toda la esfera de carga, ¿no? Y la superficie gaussiana, ¿de acuerdo? Es decir, que solo estoy viendo cuánta carga hay aquí dentro. Y al ir tan rápido, no pensar, eso vale para todo el mundo, para mí el primero, es otra vez lo mismo, ¿no? Es desde 0 hasta el valor R minúscula. Ahí ya sé que uno pone una cara un poco rara porque utilizas la variable, ¿no?, el mismo nombre para la variable y para el límite de integración. Ahí yo soy, en este caso, vamos, como poco talibán en eso. Realmente habría que poner aquí pues otra letra diferente a esta letra.
¿De acuerdo? Pero yo creo que se entiende bien y se usa muchas veces de esta manera. O sea que, ¿se entiende o no se entiende? Tú no puedes utilizar estrictamente, si aquí estás llamando a la variable R minúscula, poner ahí R minúscula. Tendría que poner RS, R, pero al final voy a cambiarlo a R, o sea que más me da. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ponerlo otra vez en azul. Eso quiere decir que tenemos aquí lambda, 4pi lambda. Fuera de la integral, R al cubo diferencial de R, es decir, un cuarto de R a la cuarta, es decir, lo mismo que antes. Simplemente cambiando R mayúscula por R minúscula. Pi lambda. Si esto lo pongo en la expresión que teníamos en la ley de Gauss, que me daba ya cómo era el campo dentro de la esfera, teníamos 1 dividido por 4pi epsilon sub 0, toda esta carga, pi lambda r a la cuarta dividido por r al cuadrado. Eso quiere decir que, fijaos, aquí se me va a quedar un 2, es decir, que me va a quedar 1 dividido por 4pi epsilon sub 0 pi lambda. Si le quiero poner el carácter vectorial, naturalmente tendría que multiplicar por el vector unitario radial. Y esto. Sí. Y lo que decía el otro día el compañero, que la carga, aunque esté fuera de la superficie gaussiana, o sea, no afecta al punto... Vamos a cogernos eso, precisamente eso que acabas de decir. Tengo una distribución, o sea, como corolaria. A ver si se ha entendido lo que estábamos haciendo. Ahora cambio un poco el problema de acuerdo a lo que me están preguntando. Que es, tengo una esfera maciza de carga, uniforme o no uniforme, como en el problema que acabamos de hacer, pero ahora añadimos una carga puntual, pues por ejemplo en una posición del espacio, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Es decir, que aquí tendríamos ρ y aquí tendríamos una carga Q. Y la pregunta que me hacen es determinar el campo eléctrico en cualquier punto. ¿Qué es lo que habría que hacer? Si uno intenta hacerlo todo de un golpe, es decir, con la carga puntual y la esfera de carga, entonces uno diría, ¿el campo tiene alguna simetría particular ahora? La has roto desde el mismo momento en que has puesto aquí la carga puntual. Eso quiere decir que, por supuesto, la ley de Gauss sigue siendo válida. Es decir, que si yo me cojo aquí una superficie gaussiana con cualquier forma, esférica, que encierra solo a la esfera, el flujo a través de esta superficie gaussiana S, ¿a qué va a corresponder? Va a ser proporcional a la carga encerrada dentro de esa superficie, que es únicamente la carga de la esfera. Ya, pero por desgracia ya en los puntos, si yo cojo, si queréis, ¿no?, forma esférica, para que no creáis que os estoy jugando una mala pasada, ya, pero a mí lo que me preguntan es no cómo es el flujo, sino cómo es el campo en cualquier punto. Ah, pero el campo en este punto es igual a este punto. No, porque tengo esta carga. Campo total, ¿eh? Por lo tanto, entonces, si uno lo quiere hacer directamente, no puede. No puede obtener, o sea, puede aplicar la ley de Gauss, efectivamente, y el flujo es exactamente lo mismo que teníamos en el problema anterior, corresponde únicamente para esta superficie gaussiana a la carga encerrada dentro, es decir, la de la esfera, pero ya no podemos decir cómo es el campo en cada punto del espacio. Y lo mismo si cojo la esfera dentro, y me da igual. ¿Eso quiere decir que no podríamos llegar a obtener cómo es el valor del campo? No, yo no he dicho eso. He dicho si lo quiero hacer de solo un golpe, de un golpe.
Pero evidentemente yo sé que el campo total va a ser la suma vectorial del campo creado por la esfera más el campo creado por la carga puntual. Es decir, que tendríamos aquí en cualquier punto más el campo de la carga puntual. Y ahora el problema es, este lo sabes, ley de Coulomb, ¿no? Y este naturalmente lo sabes, problema que acabamos de hacer. Es decir, que cuando uno tiene distribuciones de carga, que toda ella no tiene simetría, pero partes de ella sí, pues uno puede, naturalmente, divide el problema en trozos, ¿no? Y resuelve para cada uno de las partes, por ejemplo, un problema clásico, más sencillo que esto. El siguiente. Sí. Has dicho que no podía resolver de un solo paso porque la superficie gaussiana no llegaba a la carga. No. He dicho que en este punto, aquí estoy marcando puntos, ¿no? Muy bien. Puntos diferentes. Y yo tengo que calcular el flujo. ¿De acuerdo? Cuando yo solo tenía la esfera de carga, tenía simetría esférica. Eso significa que yo sabía algo acerca del campo, que tenía dirección radial, que el campo tenía el mismo valor a la misma distancia del centro de la esfera, ya, pero en cuanto tengo aquí la carga puntual, eso no es cierto. Eso quiere decir que en puntos de la superficie gaussiana esférica el valor del campo es diferente. Es decir, ni es radial, ni tiene la misma magnitud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo esto, sé que va a ser igual a la carga dentro, pero no puedo sacar de la integral el campo eléctrico, de esta integral del flujo. Eso es lo que significa poder aplicar la ley de Gauss en ciertos problemas. ¿Para qué? Para obtener cómo es el campo, en problemas en los cuales hay simetría. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? Bien, pero estaba diciendo, esto que acabo de decir como suma, divide y vencerás en estos problemas, pues, ejemplos de esto sería uno muy sencillo con cargas puntuales. Si me dicen, tienes un hexágono de carga, por ejemplo. Vamos a ponerlo. Está poniendo nervioso. Un hexágono regular, ¿eh? Que no me ha salido muy del todo regular, pero bueno, ¿de acuerdo? Y me preguntan cómo es, imaginaos, cómo es el campo eléctrico en el centro del hexágono, naturalmente, y todas las cargas iguales, ¿eh? Naturalmente es cero, ¿de acuerdo? Bien. Lógico. Pero ahora imaginaos que cambio el problema y lo que hago es quitar una de las cargas. Tengo 5 cargas situadas en los vértices de un hexágono, he quitado esta otra carga. O sea que ahora ya no tengo carga aquí. Me preguntan lo mismo. Me preguntan, o sea, todas son Q, 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 Q. El lado del hexágono es A, hexágono regular, del lado A. Y ahora me dicen, ¿cuánto vale el campo eléctrico aquí, en el centro del hexágono otra vez? Y uno diría, bueno, pues ya no es cero. Uno diría, pues entonces aplica la ley de Coulomb para cada una de las cargas, mira a ver, suma, ¿no? Un poco latazo, se saca inmediato. Esta distribución es la misma que la distribución anterior cargas iguales más una carga menos Q en ese punto del espacio. ¿Sí o no? Esta distribución de carga yo la puedo poner como suma de estas dos, es equivalente. En esta posición del espacio tengo la carga más Q y menos Q, por lo tanto la suma es cero. Es decir, tengo esto. Eso sí, y aquí, ahora digo, el campo de esta distribución tiene que ser la suma de los campos de cada una de estas, pero de esta yo ya sé que es cero en este punto. Pero de esta está chupado. La distancia es A, porque es un hexágono regular.
¿De acuerdo? Eso quiere decir que tendríamos aquí, supongamos que Q es positivo, eso quiere decir que el campo va a ser que la taza, apuntando hacia esta carga, y el módulo, ¿no? Pues tendríamos que sería K, Q, módulo de la carga, dividido por A al cuadrado. Liquidado el asunto. Si quiero ponerlo, y esto es el eje Y y este es el eje X, pues entonces naturalmente tendríamos por el vector unitario J. Y ya está. Menos KQ al cuadrado. ¿Lo veis? O sea que es... O un problema similar. Ahora, a lo que hemos estado tratando, fijaos, la esfera... Ahora imaginaos lo siguiente, una distribución, me dicen, determina el campo eléctrico de una distribución esférica maciza de cargas, una distribución esférica y uniforme, esférica, maciza y uniforme de carga, cuya densidad es ρ, o me dicen la carga Q y el radio R, me dicen, ¿no?, cómo es la densidad o bien la carga total. Pero ahora le hago una, eso ya lo hemos contestado, pero ahora le hago una perrería a esta distribución. Le hago un agujero, ¿no? Cojo y con una fresadora hago un agujero de tal manera que, por ejemplo, este es el problema clásico. Esto es R medios. De tal manera que este es el centro de la esfera, ¿no? R medios. ¿De acuerdo? Y ahora nos piden determinar cómo es el campo eléctrico en todos los puntos del espacio. La simetría esférica ya no existe. Ya no existe simetría esférica. Es decir, que uno puede cogerse la ley de Gauss, coger una superficie gaussiana, como a ti te dé la gana, y entonces el flujo a través de esa superficie va a ser igual a la carga encerrada por esa superficie dividido por epsilon sub 0, proporcional a la carga encerrada dentro. Pero eso no te va a decir, ya que no tiene simetría, es decir, el campo eléctrico no va a ser el mismo en todos los puntos de la superficie, que vas a escoger una superficie esférica, que es a lo que tiende la gente. Entonces, tú no puedes deducir del flujo cómo es el campo en los puntos de la superficie. ¿Está eso entendido? Vale. ¿Eso significa que no lo puedo calcular? No. Es decir, lo que intenta uno es rehacer la simetría. Tan sencillo como decir, esto es equivalente a la suma de dos distribuciones esféricas de carga. Una. Me ha salido así muy chapucero, pero bueno. ¿No? Toda ella, sin el agujero, más una distribución que es igual a esta, pero con signo, si esta es positiva, si esta es ρ, aquí teníamos ρ, es decir, que aquí tendríamos ρ aquí, ¿con qué densidad? Menos ρ. Y situada, naturalmente, con cuidado, situada desplazado, es decir, que es una esfera desplazada con respecto a la otra. ¿Está eso entendido? O sea, que si los ejes son de esta manera, pues aquí tendríamos los ejes de esta manera. Eso hay que tener cuidado. ¿Cómo es el campo eléctrico de estas? Ya está, eso ya lo hemos hecho. ¿Cómo es el campo eléctrico de esta? También lo hemos hecho, porque ahí también tiene simetría esférica. Sí, tengo desplazado el origen, pero sigue teniendo simetría esférica, por lo tanto lo puedes calcular. Lo sumas vectorialmente y liquidado el problema. Este es un problema clásico en la resolución de campos eléctricos, electrostáticos. ¿Alguna pregunta sobre eso? Pues,